este espacio, a este foro que hemos convocado desde el Centro Cultural del Banco de la República. Agradecemos, como siempre, a la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima, que nos recibe en su casa, en este auditorio. Hace tan solo menos de 8 días también estábamos aquí disfrutando de un concierto maravilloso de una agrupación como era en un principio, que nos deleitó con música barroca y música colombiana, y hoy nos convoca un tema bastante importante que quisimos traer a la mesa de discusión en nuestra ciudad, en nuestro municipio, por la relevancia que tiene justamente este tipo de procesos, de proyectos, de declaratorias, de inclusiones en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La invitación hoy es entonces a que conozcamos este proyecto que inicia, que se está liderando desde la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, pero también la sede de Manizales, que se denomina el Itinerario Cultural del Río Grande de la Magdalena y tiene un subtítulo no menos importante, que es la apropiación social y cultural del río Magdalena para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como ven, tenemos una mesa y un foro nutrido, que para nosotros es realmente un privilegio poder tener la presencia de estos docentes, investigadores, gestores culturales que han aceptado esta invitación y que además se han vinculado de manera muy positiva a este espacio de debate. Yo voy a hacer una presentación muy rápida ahora de ellos, porque cada uno, quizás si los presentara en la extensión de todo lo que han hecho, se nos iría las 2 horas de espacio, pero lo que sí podemos decir es que cada uno de ellos, que hace parte de esa mesa y de ese foro, tiene una trayectoria y una experiencia muy importante y han trabajado de manera muy ardua en términos del patrimonio y sobre todo en materia de esto que conocemos como paisajes culturales y itinerarios culturales. Ustedes saben, además, y para los que no lo saben, pues si los permito recordar, Colombia hace parte de esta lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO con cerca de 9 declaratorias que tenemos. Una primera que se dio en el año 84, que fueron el Puerto Fortalezas y el Conjunto Monumental de Cartagena, más adelante el Parque Nacional de los Cativos en el año 94, el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox en el 95, en el mismo año el Parque Arqueológico de San Agustín, en el mismo año el Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro, después un salto de casi una década, más tarde una década más, Santuario de Fauna y Flora de Mancuelo, el paisaje cultural del café de Colombia, el paisaje cultural cafetero en el 2011, y por eso en este espacio quisimos, para hablar de este proyecto que inicia, que arranca el Itinerario Cultural del Río Grande de la Magdalena, arrancar con un referente y con un antecedente cercano que nos va a permitir conocer y dimensionar qué significa iniciar un proceso de inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO con un tema tan relevante para nosotros como pueblo ribereño y lo que ha significado y significa el río Magdalena, no solamente para nosotros sino para todo el país. Y por eso quisimos invitar justamente a una experiencia cercana, insisto, que es el paisaje cultural cafetero y qué significó hacer esa declaratoria, qué hubo detrás, qué hay detrás, y una vez se incorporó y se incluyó en la lista del patrimonio que ha venido pasando desde el 2011 a la fecha en relación con esa declaratoria, para saber de alguna manera el trabajo que se nos avecina y que tenemos que enfrentar todos los que hacemos parte de ese itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena. Esa es la invitación que hemos hecho desde el Banco de la República a conocer este proyecto que, insisto, inicia con el propósito y con el objetivo de la declaratoria del Río Grande de la Magdalena y de la inclusión en esta lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a partir de los referentes de ese paisaje cultural cafetero. Para eso hemos querido tener estas 5 profesionales invitados. Vamos a iniciar a presentar a Carolina Saldarriaga, que es además la profesora que va a iniciar este foro. Ella es administradora del medio ambiente, magíster en ciencias sociales de la Universidad de Caldas, magíster en ciencias humanas y sociales de la Universidad de París 12, investigadora y consultora asociada del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural y Grupo en Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha tenido otro tipo de formaciones también en turismo cultural en la Universidad de Barcelona, especialista en ecoturismo en la Universidad Nacional del Centro de Perú, becada por la Organización de Estados Americanos,
y una experiencia y una trayectoria muy importante, y Carolina nos va a hablar justamente sobre el paisaje cultural cafetero, insisto, como ese referente, y ese aprendizaje y esa buena práctica y esa experiencia que tenemos cercana que nos permite pensarnos en este itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena. Posterior a Carolina tenemos al profesor Fabio Rincón Cardona. Yo podría decirlo además sin titubear que el profesor Fabio Rincón es como el papá del paisaje cultural cafetero. El profesor Fabio Rincón, a quien tengo el placer y el honor de conocer hace 23 años, nos acordábamos ahora, la primera vez que nos conocimos hace ya en la década de los 90, trabajando él desde la universidad en los temas de la gestión cultural, pues ha sido impulsor de todo el proceso del paisaje cultural cafetero y también está detrás de todo este proyecto de itinerario cultural. Él va a ser de alguna manera el puente en la ciudad de los puentes entre esa visión del paisaje cultural cafetero y lo que significa pensarnos un proyecto del itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena. Posteriormente vamos a tener la participación del arquitecto Efraín Guillot. Bueno, perdón un minuto, el profesor Fabio Rincón, además de lo que ya dije de la gran importancia en la gestión cultural en este país, es sociólogo con especialización en administración de proyectos culturales, maestría en cooperación cultural iberoamericana y es doctor en estudios territoriales. Es profesor de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales. El tercer momento o el tercer acto de este foro lo va a tener el arquitecto Efraín Guillot, que es quien coordina hoy en día y tiene de alguna forma el liderazgo y la responsabilidad del itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena. Nos va a dar los antecedentes de este proyecto. Y posteriormente a la intervención del arquitecto Guillot vamos a tener un cuarto momento con el profesor Gustavo Pinzón Sánchez, sociólogo, docente investigador del programa de trabajo social y es investigador de la Secretaría Técnica del Paisaje Cultural Cafetero. Él viene de la Universidad del Quindío, la doctora Carolina Saldarriaga viene de la Universidad Tecnológica de Pereira, el profesor Fabio Rincón de la Universidad Nacional con sede en Manizales, y tenemos con el profesor Gustavo Pinzón. Él nos va a hacer de alguna manera un enfoque de lo que significa este segundo título que les hablaba de la apropiación social y cultural del río. ¿Qué significa eso y eso cómo se come realmente? ¿De qué manera cuando hablamos de la apropiación social, de la apropiación de la cultura, de la apropiación social del patrimonio, eso cómo nos toca a nosotros, ciudadanos de a pie que vivimos en un municipio ribereño que ha tenido la importancia de tener el Río Grande pues a orillas de su ciudad y qué significa puntualmente para nosotros eso? Y un quinto momento que le da quizás el cierre y recoge es la visión de nuestro antropólogo, amigo, doctor en historia Germán Ferro, director del Museo del Río, quien comentará a partir de estas presentaciones, exposiciones, cuál es la visión desde el Museo del Río y la visión también, por supuesto, desde su perspectiva de la antropología del proyecto y cómo podemos nosotros desde la ciudad en la que estamos, desde la institución, desde ese espacio de pedagogía expandida que como bien lo denomina Germán es el Museo del Río, aportar en la construcción de este proyecto del itinerario. Posterior a esto vamos a dar un espacio para interactuar, por supuesto, con el público, porque un foro sin interacción, sin debate, sin reflexión, pues no tiene mucho sentido. Vamos a pedirle a nuestros expositores que nos tomemos máximo 18 minutos para poder tener media hora nutrida de debate, y bueno, si se nos da más tiempo y se nos alarga la hora y estamos en disposición de quedarnos, seguramente vamos a poder debatir. Quiero darles nuevamente el agradecimiento a ustedes por asistir a este espacio, la bienvenida y el agradecimiento a nuestros 5 participantes del foro por haber aceptado la invitación, y ojalá tengamos un espacio de reflexión, de debate y de conocimiento bien importante. Sin duda lo será para el futuro inmediato y cercano de nuestra ciudad, de nuestras riberas y de nuestro río. Buenas tardes, bienvenidos, y le doy la palabra a Carolina. Bienvenida, Carolina. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al banco por la invitación y Joana por las atenciones. Yo les voy a contar entonces cómo fue el proceso de solicitud de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Este video que me lo regaló alguna vez el profesor Fabio Rincón me va a ayudar a ambientar un poquito esta exposición. El 25 de junio de 2011 el paisaje cultural cafetero
la declaratoria como Patrimonio Mundial por ser un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra que es representativo de una cultura. Todo ese texto, que parece como tan complejo, tan largo, tiene que ver con lo que se llama el valor universal excepcional. Cuando un país quiere ser parte de la lista de la UNESCO, lo primero que tiene que hacer es demostrar con criterios técnicos que cumple ese digamos, valor, que cumple el valor universal excepcional, es decir, que tiene una importancia tan excepcional que involucra a toda la humanidad, que todo ser humano se siente representado en ese escenario o en ese bien que se va a declarar. Este video que vemos acá está evidenciando el proceso de la caficultura. Es un video de 1925, una de las primeras imágenes del cine en Colombia, y queda como parte de nuestro patrimonio fílmico, es decir, la cultura cafetera queda allí enmarcada en lo que van a ser las primeras imágenes del movimiento en Colombia, y lo tenemos como un testimonio de lo que ha sido el esfuerzo humano, histórico y generacional para producir un café de excelente calidad, que es precisamente el valor universal excepcional del paisaje cultural cafetero, la capacidad que tienen esos cafeteros de subirse a pendientes de más del 60% y poder recolectar café, a veces amarrados de árboles, ¿cierto? A veces bajo sol, bajo lluvia, en unas condiciones económicas complejas. Entonces, ese procedimiento para la declaratoria nace más o menos a finales de los años 90, inicios del 2001, bajo la iniciativa de un profesor de la Universidad de Caldas y de Pablo Rincón, que nos acompaña hoy. Y el primer ejercicio que se buscaba, pues primero era entender qué era el paisaje cultural cafetero para poder saber cuál era el valor universal excepcional que entendía o que tenía. Entonces, pasamos por la presentación. Todo proceso de declaratoria ante UNESCO tiene 4 palabras clave. Pasamos por acá. Esas 4 palabras clave son la excepcionalidad y la autenticidad que se demuestra con criterios técnicos, no es decir yo soy muy lindo, dígame, denme la declaratoria, sino hay que demostrarlo con documentos científicos, y por eso el paisaje cultural cafetero participó un grupo de académicos muy grandes compuestos por arquitectos, arqueólogos, sociólogos, bueno, una cantidad de personas cuya función fundamental era evidenciar el valor universal excepcional del paisaje cultural cafetero. Eso se demuestra a través de un documento técnico que se llama dossier o expediente y que expone por qué ese sitio o ese bien merece esa declaratoria. Pero eso no se queda ahí. ¿Por qué? Porque la UNESCO dice, yo les declaro el área, pero ¿qué hay que hacer o qué va a hacer usted después con un área que tiene un valor universal excepcional o con un bien? ¿Cierto? Estamos hablando de que puede ser una pintura, una escultura, un edificio, y lo complejo del paisaje cultural cafetero es que no estamos hablando de un bien como la máxima categoría a la que estábamos acostumbrados, que era el centro histórico, sino que estamos hablando de un territorio patrimonial. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo demuestro la excepcionalidad y la autenticidad, y posteriormente tengo que garantizar la integridad y la sostenibilidad. Eso quiere decir que ¿cómo voy a mantener ese valor universal excepcional completo con lo que yo dije que tenía de importante o excepcional, y en el tiempo cómo lo voy a mantener? Y eso se garantiza a través de un documento técnico que se llama el plan de manejo, que es una de las grandes, digamos, asuntos, o uno de los asuntos más complejos que ha tenido el paisaje cultural cafetero, porque entender cómo se construye la sostenibilidad de un territorio patrimonial ha sido un reto para la región. Sigamos, por favor. Entonces, resulta que el documento técnico que un país utiliza para guiarse sobre cómo hacer el proceso de la declaratoria se llama las directrices prácticas de aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial. En ese documento hay 10 criterios en los cuales un país se inscribe, es decir, 10 cositas que uno puede cumplir, una o varias, para poder obtener la declaratoria. Colombia de esas 10 escogió los criterios 5 y 6, que yo empecé hablando de serie 5. Colombia le dice a la UNESCO que el paisaje cultural cafetero posee valor universal excepcional porque constituye un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, es decir, una sociedad que utiliza la naturaleza y la transforma, ¿cierto? Que es representativo de una cultura, que es lo especial de la cultura cafetera. En el cafetero nosotros nos sentimos que la caficultura ha permeado todas nuestras esferas de vida.
¿cierto? Cuando usted habla con un platanero, él no dice, yo soy platanero. Él dice es cafetero pero cultiva plátano, pero la gente dice yo soy cafetero. Es un valor social, es algo que es un orgullo y algo que le mueve el espíritu a la gente, ¿cierto? Es decir, una cultura que se formó alrededor de un proceso productivo y eso es lo que lo diferencia de otros tipos de procesos productivos. Entonces por eso este es el criterio que escoge Colombia para el paisaje cultural cafetero. Y una cosa bien especial es que este criterio dice que especialmente si se ha vuelto vulnerable por efectos de cambios irreversibles. Entonces era uno de esos criterios que casaba perfectamente porque efectivamente nosotros sabemos, no es un secreto, el estado de la cultura o de la producción cafetera en el país. Y el otro criterio, el 6, está directo o materialmente asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias, obras artísticas que tengan una importancia universal excepcional. Ahí entonces esos dos criterios se deben demostrar y ese proceso de demostrarlo implica primero entender el territorio. Si pasamos. Entonces, más o menos este es como a grandes rasgos el proceso. Escojo los criterios, esos criterios se deben expresar en unos valores que condensan esa excepcionalidad del territorio, pero eso hay que llevarlo a una cosa más práctica y es cómo el valor universal excepcional está realmente en el territorio. A partir de qué elementos, o qué bienes, o qué manifestaciones culturales usted ve que ese territorio posee un valor universal excepcional. Entonces, el primer reto que hay dentro de una declaratoria como patrimonio es evidenciar cómo, primero, escoger los criterios, ¿cierto? Después, entender cuáles son los valores que expresan esos criterios y después, cómo el territorio los expresa de manera tangible. Entonces, si pasamos bien. Otra, devuélvase por favor. Entonces, lo primero que se hizo en el paisaje cultural cafetero fue entender qué era el paisaje cultural cafetero y cómo el paisaje cultural cafetero podía ser un sistema patrimonial. Entonces, la categoría, así como ustedes están intentando inscribir en itinerarios culturales, paisaje cultural es una categoría distinta de patrimonio. La Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO es de por allá del 72 y se creó en esa época una lista de lo que podía ser patrimonio. Entonces, esculturas, pinturas, etcétera, ¿cierto? Solo hasta 1992 se crea la categoría de paisaje cultural. ¿Qué fue lo distinto que pasó allí? Que la categoría de paisaje cultural es una categoría que es muy compleja en la medida que implica cómo las sociedades humanas han logrado adaptar un territorio, algo así como han domado un territorio, de tal forma que esa transformación de ese territorio resultó ser sostenible, bella, ¿cierto? Fue exitosa en términos de adaptabilidad. Como una cultura se adaptó a un territorio y eso generó pues, expresiones materiales e inmateriales creativas, ¿cierto? De esa sociedad. Entonces, paisaje cultural cafetero había primero que entender cómo estaba conformado, qué elementos de ese territorio interactuaban con esa sociedad, cómo esa sociedad construyó ese paisaje. Y por eso este esquema fue uno de los primeros que se construyó para tratar de comprender cómo funcionaba y cómo se construyó el paisaje cultural cafetero. Es una mirada también histórica, ¿cierto? Porque de alguna manera han sido múltiples generaciones las que han participado en la construcción de ese territorio, pero hay una cosa fundamental, es que la base natural es donde se desarrollan esas relaciones sociales y donde se construyen esos bienes materiales e inmateriales. Entonces, ese escenario natural tan particular de los Andes colombianos fue el escenario en el cual se van a desarrollar toda una serie de fincas cafeteras, unas instituciones que van a facilitar un proceso productivo, el proceso productivo mismo, y se empieza a condensar de alguna manera una red compleja de interacciones entre múltiples actores, entre una sociedad, y eso va generando, desarrollando una cultura que hoy llamamos cultura cafetera, pues a grandes rasgos. Entonces, si pasamos eso que vemos como el sistema patrimonial, básicamente es una forma de comprender que el territorio se configura como un territorio patrimonial. Entonces yo les decía ahorita, es que es muy distinto usted declarar un edificio, una pintura o el patrimonio arqueológico a un territorio patrimonial. Paisaje cultural cafetero consta de 47 municipios en área principal, más 4 en el área de amortiguamiento, que es un área adyacente que se hace para generar medidas de protección más eficaz sobre los bienes que me interesan.
En ese territorio de 47 municipios, estamos hablando de 4 departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle. Estamos hablando de 24.000 fincas, 80.000 familias, más de 300.000 personas. Entonces, ya no es una casa, ya no es un centro histórico, son 47 alcaldes a los que hay que sentar a trabajar en conjunto, ¿cierto? Y es algo que ustedes también están como en el proceso de construcción, y eso ha sido muy complejo. Miren que el proceso de la declaratoria duró 2001 hasta 2011 que se obtiene, ¿cierto? Un proceso largo de reflexión, y es una cosa muy interesante porque si hay algo bueno en el paisaje cultural cafetero es que nos permitió pensarnos, ¿cierto? Sentarnos a reflexionar quiénes somos, cómo nos hemos construido históricamente, ¿cierto? Y empezar a plantear también condiciones de sostenibilidad en medio de unas crisis pues, gigantes, históricas y recientes. Entonces, esos dos criterios que se escogieron se expresan en estos 4 valores: los valores del paisaje cultural cafetero, que lo hacen excepcional, esfuerzo histórico generacional para producción de un café de excelente calidad, la cultura cafetera para el mundo, el capital social estratégico constituido alrededor de una institucionalidad, y la relación entre tradición y tecnología, que hace referencia a la capacidad que hemos tenido en el eje cafetero de convivir entre lo tradicional y lo moderno, pero también de adaptar nuevas tecnologías para superar crisis, para superar condiciones relacionadas con el proceso productivo del café y con mejorar las condiciones de vida de la región. Y luego esos valores, yo les decía, hay que llevarlos a una cosa más práctica, ¿cierto? ¿Cómo eso que parece como un discurso muy complejo, yo lo llevo al territorio? Entonces, esos atributos son la expresión de la singularidad, lo que se llama la autenticidad, ¿sí? Son 16, y esos en general, pues no me voy a detener a explicarlos, pero son el café de montaña, ¿cierto? Hay muchos cultivos de café en el mundo, pero el esfuerzo que significa sacar café en Colombia es inmenso. Ya veíamos por qué, ¿cierto? Solo la pendiente es determinante. También el asunto de ser café en los Andes colombianos, esas condiciones ambientales de los Andes le dan al café esas condiciones de olor, de sabor, ¿cierto? De la fragancia, la aroma, que son muy especiales. Cultivar la edad de la papicultura, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico, el natural, ¿cierto? Esos son los elementos tangibles que hacen excepcional al paisaje cultural cafetero. Entonces, si vemos eso en un diagrama, más o menos este fue muy reducido, muy resumido el procedimiento para obtener la declaratoria. Se escogen los criterios, se entiende el territorio, ¿cierto? Eso significa estudiar los estudios históricos, significa estudios geológicos, estudios arqueológicos, desde la arquitectura también, etc. Se define con ello los valores y atributos y se hace la delimitación. ¿Qué es la delimitación? Es definir el área precisa donde están concentrados esos valores y esos atributos. Entonces, en el proceso de delimitación se trabajó con sistemas de información geográfico, se hizo superposición de mapas, y esos mapas que eran los atributos llevados a información cartográfica. Entonces se miró en el territorio dónde estaban esos atributos, ¿cierto? Y eso permitió saber cuáles eran las veredas y los municipios que iban a hacer paisaje cultural cafetero. Entonces llegar a este mapa, la siguiente. Este es el área del paisaje cultural cafetero. En verde fosforescente está el área principal y en rojo el área de amortiguamiento, que es ese territorio adyacente que les decía que se delimita también para generar unas medidas más estrictas de protección, y que consta de cerca de 24.000 fincas, ¿cierto? En los 4 departamentos que les decía. Entonces, esto ha significado, ahora conversábamos un poco, que el asunto del paisaje cultural cafetero, el fin, o en cualquier proceso declaratorio, el fin no es la declaratoria en sí mismo, porque después de la declaratoria viene el reto de las otras 2 palabras claves que les dije ahorita, ¿cierto? Que eran la sostenibilidad y la integridad. Si yo declaro unos valores, ¿qué significa declarar? Es decir, yo le expongo a la UNESCO y le digo, este bien que yo quiero que ustedes me declaren contiene estos atributos y valores. Y esos atributos y valores yo voy a garantizar con este plan de manejo que en el tiempo se van a mantener. El gran reto entonces es cómo generar medidas normativas
y apropiación social para lograr que de verdad mantengamos eso. ¿Y cuál es el gran reto? Es que la cultura no es estática. Porque es que cuando uno piensa en patrimonializar, uno piensa que están museificando la cultura. Y yo no puedo museificar el patrimonio vivo, porque una de las características del paisaje cultural cafetero es que está vivo, es que permanece en constante cambio. Entonces, ¿cómo administro yo ese pasado y esa relación de ese pasado con ese presente en un proceso de patrimonialización para mantener intactos unos valores, pero que esos valores también se resignifican en el tiempo? Ahí está el gran reto del paisaje cultural cafetero, y esa es como la discusión que queremos tener hoy un poco, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer un análisis comparativo entre ambos territorios y la complejidad de patrimonializar territorios tan amplios? Sobre todo, pues, en un país donde apenas estamos aprendiendo a administrar patrimonio, porque pues, nuestros técnicos en los municipios tienen de verdad poca formación técnica para poder entender, ¿cierto?, esa magnitud. Entonces el reto no solo es apropiarnos, sino también formarnos para asumir ese reto. Muchas gracias. Invitamos entonces, gracias Carolina, invitamos a estar muy justos en el tiempo, muchas gracias. Invitamos al profesor Fabio Rincón, por favor. Primero que todo, un agradecimiento muy grande al doctor Ángel Moreno del Banco de la República por esta invitación que nos hace, a la Cámara de Comercio, al doctor Willy Calderón, al Museo del Río y al doctor Germán Ferro, que nos acompañó esta mañana también, a Cor Magdalena, a la doctora Marcela Prieto, con la que pudimos hablar esta mañana, y a su receptividad, a la Asociación de Pescadores con los que pudimos hablar esta mañana, a Luis Fernando García y a Raúl, de los cuales pudimos tener también una receptividad importante. Además de estos agradecimientos, con mucha alegría estoy sucediendo a un hecho pedagógico, no sé cómo llamarlo, un hecho social, que es tener como profesor a una alumna que lo supera a uno. Entonces quisiera, porque ese es el objetivo de la academia, porque nadie no se supera al maestro, quiero dedicar a Pili Johanna Bernal, colaboradora del Banco de la República y gestora cultural de la primera promoción que tuvimos hace ya casi 20 años en la Universidad Nacional del Pregrado de Gestión Cultural. De verdad que es bonito, es agradable ver frutos, y en este caso Pili es un fruto muy bonito. Yo quisiera empezar la presentación diciendo que no hablo a título personal. Ha habido 3 personas, desde las cuales, detrás de ellas hay también muchas, pero el arquitecto Efraín Villot, que en algún momento les hablará a ustedes de por qué su inquietud sobre el río Magdalena y el itinerario, el doctor Gustavo Pinzón Sánchez, como sociólogo y experto en el tema comunitario, y yo hemos estado pensando esto y no quería hacerlo a título personal. Además están las instituciones que estamos acá, la Tecnológica, la del Quindío, el Banco de la República y naturalmente el Museo del Río. Sigamos. A ver, lo que estoy presentando hoy es el resultado de uno de los ejercicios del paisaje cultural cafetero. Finalmente, en los últimos años quisimos tener una asociación que nos organizara y creamos un observatorio para la sostenibilidad del patrimonio, el paisaje, pero también todo tipo de patrimonios.
Ese observatorio del cual pertenece Gustavo, del cual pertenecen más de 9 universidades con más de 25 profesionales, sociólogos, antropólogos, arquitectos, arqueólogos, al cual pertenece Carolina, pues fue muy importante y es el respaldo de esta idea que tenemos ahorita de itinerario. Es el respaldo porque este proyecto que les voy a presentar fue avalado por el observatorio y el observatorio está interesado en poderlo acompañar. Entonces, sigamos, Billy. A ver, para mí el tema del paisaje fue la perseverancia. Sí fueron 10 años los últimos, pero fueron casi 16 o 18, ¿cierto, Gustavo?, los que significó la declaratoria. Entonces, la perseverancia, que es la que tiene también el río, porque es perseverante, porque ante muchas dificultades y comparado con la roca, el río gana, me parece que es uno de los ideales que quisiera dejar hoy. Miremos cuál es el modelo teórico que pudiéramos tener de yo tenía, a veces la academia y a veces se estira mucho tener un marco teórico que es plano de problemas. En síntesis, señores y amigos, no tenemos un estudio que articule valores culturales y naturales como elementos que integran el Río Grande de la Magdalena visto como itinerario cultural. Por eso, teóricamente, queremos hacer eso. El objetivo general, como ustedes lo ven en pantalla, pues es estudiar y gestionar el proceso dirigido por UNESCO para el reconocimiento del Río Grande de la Magdalena como itinerario cultural. Estudiar y gestionar, es decir, no tenemos ese estudio, no hemos hecho la gestión, no hemos hecho el reconocimiento y por consiguiente no existe el itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena y mucho menos ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Pero sí, el objetivo específico es, tenemos 5 objetivos específicos. El primero es diagnosticar el estado del arte, es decir, qué hay sobre el río Magdalena hoy en día. Esa palabra es terrible. Veníamos en el tiempo hablando de la palabra estado del arte y veíamos que incluso los ingenieros en las carreteras llaman a los desagües que hay de derecha a izquierda obras de arte. Terrible utilizar ese término, sé que cometo esa desfachatez de llamarlo así, pero nos entendemos cuando decimos estado del arte. Es decir, tenemos que hacer un trabajo preliminar para definir la línea base, es decir, qué hay y a dónde queremos llegar. ¿Qué hay del Río Grande de la Magdalena y qué queremos llegar a hacer con él? Para encontrar atributos patrimoniales que sean para un turismo cultural, repito, para un turismo cultural, que permita contemplar el Río Grande de la Magdalena visto, ahora sí, como itinerario cultural. Sigamos, Pili. Tenemos un segundo objetivo y es este segundo objetivo, el tercero y el cuarto, son divididos por las cuencas. Entonces serían, vengan, naveguemos el río Bajo, vengan, naveguemos el río Medio y vengan, naveguemos el río Alto. Como procesos investigativos de participación comunitaria, y ahí me gusta mucho lo que hoy ha nacido, y lo decía el doctor Ángel, recogido de otras experiencias, y es nada sobre nosotros sin nosotros. Nada del río Magdalena, nada del itinerario del río Magdalena, sin ustedes. Sin ustedes. Sin ustedes, nada. Es decir, ese es un reto. Porque es que no es de la Universidad Nacional,
no es de la Universidad Tecnológica, no es de la Universidad Quindío, no es de cualquiera de las organizaciones que se creen. Incluso está acá con nosotros el doctor César Velandia, que es el presidente de ICOMOS, nada más ni nada menos, y también él, César Velandia, tiene un proyecto desde la Universidad de Tolima con el Río Grande de la Magdalena. Pero es que esos son ejercicios académicos, esos son ejercicios que se quedan en un escrito. No queremos hacer eso, queremos la participación de ustedes y queremos que si eso de ustedes tengan que estar ustedes. Entonces el objetivo 2 es el Bajo Magdalena para hacer esa delimitación de los lugares. ¿Cuáles serían los lugares? ¿Cuáles serían las expresiones? ¿Cuáles serían las interrelaciones culturales y naturales con el río? ¿Cuál sería su definición, su valoración, su delimitación geográfica y la ubicación en mapas culturales de ese territorio en el Bajo? ¿Sí? El alto, por eso es una foto del alto Magdalena. Este es el alto, perdón, sí, me equivoqué. Sí. No del Bajo, sí. Perdón, tienes razón. Entonces sería del Bajo, del medio, sigue, y del alto Magdalena, igual, para lograr definir lugares, expresiones, interrelaciones culturales que ustedes lo verán. Sigamos. El objetivo 5, es ya tener el expediente, que lo llamamos, por decirlo de alguna manera, reconozcamos el itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena por la apropiación social y cultural del río. Es decir, reconocer es volver a conocer. Y lo decía muy bien ahorita Carolina, la cultura tiene esa belleza y esa dificultad de que se evoluciona, no es la misma. Y el río no fue el mismo hace 20 años, ni va a ser el mismo dentro de 20 años. Las expresiones que tiene el río hoy no fueron las de hace 20 años, ni van a ser la misma dentro de hace 20 años. Entonces tener esa capacidad de tener ese límite tan delgado entre conservar algunas cosas que vale la pena conservar y aceptar los cambios. Ese sería el quinto objetivo. A ver, ¿cuál es el alcance del proyecto? ¿Cuál es el alcance del proyecto? El alcance al que queremos llegar es a desarrollar una investigación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque es que el río, el itinerario no es un itinerario de navegabilidad, que lo es, pero no solo. El itinerario no es un itinerario de artesanías, que lo es, pero no solo. El itinerario no es un itinerario de historia, que es muy importante, pero no solo. El itinerario no es un itinerario de una sola característica. El itinerario es la complejidad que tiene el río, y eso solo se logra con una investigación de varias disciplinas, de varias instituciones, de varias regiones como es, que permita localizar y determinar cuáles son los valores patrimoniales. Sigamos. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el itinerario? Y lo que queremos es conservar el patrimonio cultural y nacional que posee el río, que dado que él es la principal arteria fluvial del país y su alta participación en la geografía colombiana, es un territorio de máxima importancia. Eso no se lo tengo que decir a ustedes lo saben mejor que yo. Pero para poderlo conservar se requiere un modelo de inventario, de valoración y de localización puntual. Ese modelo de inventario, de valoración y de localización puntual no lo tenemos, ni lo vamos a construir los coordinadores. Lo construiremos cuando ustedes participen con nosotros en las convocatorias para ver cómo se va a hacer el inventario, cómo y por qué y a través de qué se va a valorar y cómo se va a localizar algunos puntos que serían los sitios en donde pararía el itinerario, que ahorita les explicaré qué es el itinerario. Decirles a ustedes de la localización del río Magdalena, pues se debería decirles, pero están estos departamentos en la cuenca alta, en la media y en la baja, con sus respectivas áreas. Señores y amigos, ¿qué es un itinerario?
¿De qué es lo que vinimos a hablar? ¿Cuál es el tema y cuál es la diferencia con el paisaje? Para ICOMOS, en su carta de itinerarios culturales es, ojo, toda vía de comunicación. Eso es un itinerario, toda vía de comunicación, ya sea terrestre, acuática o de otro tipo. O sea que ahí ya vamos ganando. La idea es hacernos la pregunta, ¿somos o no somos en esta definición? Y si es toda vía de comunicación, el río eso es, de comunicación de muchas cosas, de comunicación cultural, de comunicación histórica, de comunicación política, de comunicación de identidad. 2. Caracterizado por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica. Señores, ¿tiene el río Magdalena una propia y específica dinámica y funcionalidad? Yo diría que sí. La tendremos que encontrar, la tendremos que escribir bien, pero desde ya, en la definición de ICOMOS, el río es una vía de comunicación, está físicamente determinada y posee una propia y específica dinámica de funcionalidad histórica. Dice ICOMOS que reúna las siguientes condiciones. 1. Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas. ¿Lo es el río? ¿Lo es o no es el río? Un reflejo de movimientos interactivos de personas. Lo que estoy haciendo es con ustedes, corroborando la teoría con la práctica. Lo que estoy haciendo con ustedes es preguntarnos si lo que mundialmente se ha definido como itinerario ustedes creen que lo somos o no. Entonces, hasta ahora somos reflejo o es el río reflejo de movimientos interactivos de personas. También es reflejo de intercambios de muchas dimensiones que pueden ser continuos y recíprocos. ¿Intercambio de qué? Ha sido el río, y es un itinerario de bienes, y lo es el río. Intercambio de ideas, lo es el río. Intercambio de conocimientos y valores, lo es el río, ¿o no? Y intercambio de esos entre los pueblos, entre los países, entre las regiones o continentes. Y dice ICOMOS, a lo largo de considerables periodos de tiempo, hombre, ha sido el río durante mucho tiempo. Así le hemos dado la espalda, como muchas veces se ha dicho y se puede ver. Que haya generado una fecundación múltiple y recíproca. Yo creo que sí. Es que el río Magdalena ha generado y ha sido fecundo de múltiples maneras en el país. Dice, en el espacio y en el tiempo, de culturas afectadas que se manifiestan tanto en su patrimonio tangible como intangible. ¿Tiene o no tiene el río Magdalena y en su recorrido diferentes culturas que se manifiestan en él? ¿Y tiene o no tiene el río Magdalena y su recorrido un patrimonio tangible, pero también un patrimonio intangible, como se ha querido llamar? Los términos y el vocabulario y las palabras son difíciles, porque yo creo que más tangible que lo intangible no hay, pero bueno, ya se llama así y listo. Dice ICOMOS que se manifiestan tanto en su, y que han tenido que haber integrado un sistema dinámico de relaciones históricas y que han tenido unos bienes culturales en su existencia. Amigos, con la definición de ICOMOS vamos. Es decir, ICOMOS es una de las instituciones a las cuales UNESCO le entrega el expediente para que lo estudie. Uno es ICOMOS y el otro, César, es ICRON. UNESCO nunca analiza un expediente, UNESCO se le entrega a esas dos instituciones, al ICRON y al ICOMOS. Bueno, sigue. A ver, ¿cómo define el Consejo de Europa el itinerario cultural? El itinerario cultural europeo. Ellos, como unidad, como institución propia, pues tienen cosas que no pasan por UNESCO, pero ellos, como Consejo de Europa, definen y caracterizan itinerarios. Dicen, es un recorrido que abarca uno o varios países o regiones y que se organiza en torno a un tema. ¿Cuál es el tema aquí? Lo hablamos esta mañana con el doctor Ferro. El tema es el río, pero dentro del río, ¿cuál tema?
cuyo interés histórico, artístico y social se revela, en este caso como colombiano, sea en función de su trazado geográfico o en función de su contenido y su significación. O sea, amigos, en la definición del Consejo de Europa sobre itinerario, la cumplimos. Ahora, hay que demostrarlo, eso no es que esté hecho, pero la cumplimos. Tercero, la definición de UNESCO, de qué es un itinerario. Dice, es el lugar y el entendimiento de los pueblos y de una cultura de paz. UNESCO lo que hace es meterle el tema de paz, porque UNESCO es consciente del mundo y el problema que tenemos de paz, y más en Colombia. Incluso dice, dentro de un marco de tolerancia en el que se garantice la libertad de expresión, y entiende que la organización de rutas culturales propiciará ese diálogo intercultural. O sea, yo estoy haciendo una síntesis, estas cosas son más largas en el enunciado, pero estoy haciendo una síntesis. Amigos, cumplimos con lo que quiere UNESCO, incluso en un país como el nuestro que está en busca de la paz. Sigue, Bill. Este tema es un tema bien difícil, pero lo quiero abordar porque hay que abordarlo y de frente desde un principio. ¿Cuál es la relación de los itinerarios culturales con el mercado turístico? Aquí hay versiones muy encontradas. Entonces, hay que conciliar turismo y patrimonio. Y esa conciliación, la mayoría de las veces, nos la ha ganado el turismo y la ha perdido el patrimonio. Nosotros que venimos de un paisaje cultural cafetero, vemos en municipios como Finlandia, como Salento, que le ganó el turismo. Ya la gente está vendiendo sus casas para salir de Salento y le están comprando a los europeos. Entonces, este tema del mercado turístico y itinerarios culturales es bien importante. Entonces, lo que propongo es un estudio riguroso del impacto del turismo que pueda tener sobre el itinerario y sobre la población local. Desde ya, en este momento estamos en blanco, en este momento ni siquiera hemos dado la arrancada del itinerario, pero desde ya hay que decir. 2. Criterios y metodologías para la creación de esos atractivos turísticos y que tengan pues, en cuenta aspectos como la accesibilidad física. Si tenemos un itinerario y es difícil de acceder a ese itinerario, y a la accesibilidad intelectual, si esto se vuelve con nosotros los académicos que somos tan terribles de hablar porque hablamos unos términos maluquísimos, y si aquí no estuviera parado Fabio Rincón, sino que estuviera parado un pescador, ahí sería un itinerario verdadero y más accesible. Que tenga claro el contexto en el que se inserta el itinerario, que tenga claro los recursos y el interés para el conocimiento de ese patrimonio y que tenga en cuenta la relación con el patrimonio y el turismo cultural. Lo que pasa es que ha habido itinerarios que no tienen en cuenta y ocultan el interés puramente mercantil que tienen, el interés puramente mercantil que tienen. Es decir, yo puedo hacer una ruta, como les mostraré ahorita, solamente con el objetivo económico. Ojalá que eso no se trate y caigamos ahí. Es posible hacer verdaderos rallies, como los rallies que se hacen de Dakar y los rallies que se hacen en moto y en muchas formas. Un rally sobre el río Magdalena sería terrible, porque es que no es hacer un rally, porque ese rally oculta el interés puramente mercantil. En Salento se hizo, en Salento se hizo la competencia mundial nada más, nada menos que de Red Bull, en moto. ¿Se alcanzan a imaginar cómo quedó ese municipio, esas palmeras? Las fotos que hay de drones a 4 o 5 kilómetros antes de llegar a Salento no había porque los carros colapsaron. Ese es un alcalde que prefirió el tema mercantil al tema del patrimonio. Porque claro, el alcalde dice, hombre, voy a seguir a nivel mundial
a nivel mundial se va a decir, estamos en el rally de Salento, pues claro, pero ¿cuánto demora eso? ¿Y cuál es el daño de eso? Finalmente, lo que queremos es sobrepasar el riesgo para el patrimonio, y ese riesgo para el patrimonio desde el turismo ya lo ha advertido UNESCO, lo ha advertido ICOMOS, lo ha advertido ICRON, lo ha advertido la Organización Mundial del Turismo. Sigamos. A ver, ¿cuáles serían las posibilidades para un tratado de itinerarios? Las posibilidades son las de que surja una sociedad que busca alternativas en su espacio de ocio, que lo tenga en el itinerario. Es decir, la sociedad colombiana está buscando espacios de ocio, no tiene cada vez menos espacios de ocio y el itinerario lo podría hacer. Que tenga posibilidades de acercarse al patrimonio y a los bienes culturales de una manera menos académica, pero no por ello menos gratificante. Me estoy haciendo la crítica a mí mismo. De nuevo, para que una ruta tenga, sigue bien. Bueno, está ganando. Para que una ruta tenga identidad y pueda asociarse, debe de tener infraestructuras adecuadas. Tenemos en el río Magdalena infraestructuras adecuadas para soportar un turismo con un itinerario. Yo pensaría que no. Ya las hemos empezado a tener. El Museo del Río para mí es un buen ejemplo, pero hay que crearlas. Que sea factible, no solo una cosa tan grande. Que creen bases, que creen hábitos, que creen necesidades turísticas que satisfagan tanto al turista y al usuario viajero como a los proveedores del sector. Sigamos, Pili. Voy a sacar esto que está mirando. Sigamos. Sí. Ahí. A ver. Un itinerario debe cumplir las siguientes características. Un motivo central atractivo. ¿Cuál es el itinerario? ¿Cuál es el motivo central atractivo que tendría el itinerario del río Magdalena? Yo no lo conozco, ni lo debo conocer, ni lo quiero conocer. Lo quiero construir con ustedes. Pero queremos construir las instituciones que se apoyen con ustedes. Debe de tener una oferta diversificada. ¿Qué quiere decir eso? En el paisaje cultural cafetero, que son 51 municipios, si usted quiere construir recorrer los 51 municipios, los 48 del área principal, en el primero que a usted les muestre cómo se cultiva el café, cómo se recolecta, cómo se beneficia, cómo se hace un café de calidad, usted al segundo la que va. Si ya demostraron lo que es. Entonces el segundo municipio lo que debe tener es también café, pero con otra oferta diversificada. ¿Sí? Eso lo deberíamos tener el día de mañana en el itinerario. Que sea accesible. Si esto es solamente para parapentistas, si esto es solamente para expertos en pájaros, si esto es para algún sector especializado, no creo que pueda ser factible. Que tenga beneficios económicos, claro, pero que creen creación de empleo y de empresas locales. Sigamos, Pili. Rápidamente, porque Pili me está haciendo ojitos, les voy a mostrar itinerarios existentes. El Consejo de Europa ha concedido categoría de itinerario cultural europeo a los siguientes casos. Los caminos de peregrinación, entonces están el camino de Santiago, el camino de la vía Francigena, itinerarios del hábitat rural, entonces se habla de arquitectura sin fronteras, de hábitat rural de los Pirineos, itinerarios de personajes europeos, entonces está el itinerario de Mosca, el itinerario del Chica, si lo digo bien, de San Martín de Tours, etc. Itinerarios de influencia monástica, entonces está el itinerario de los cistercienses, de la red de sitios cluniacenses, etc. Itinerario de los celtas, de los vikingos y normandos, de los lugares y rutas de monumentos hanseáticos, itinerario de los parques y jardines y el paisaje, itinerario de la arquitectura militar fortificada, itinerario del legado andaluz, itinerario del camino y la lengua castellana, itinerarios europeos de patrimonio judío,
y son nada menos que 26 para no leerlos. Es decir, de cualquier cosa se pudiera hacer un itinerario, pero resulta que lo que no hemos definido específicamente y que el doctor Ferro esta mañana le dejaba unas luces espectaculares es cuál sería el nombre, cuál sería el interés de ese itinerario del río de la Magdalena. Y me complace decirlo, no puede ser itinerario del río de la Magdalena, sí, pero ¿de qué? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es la esencia? Y el doctor Ferro esta mañana hablaba de el itinerario de rostros del río Grande de la Magdalena, que es bellísimo. El doctor Ferro hablaba de un itinerario de rostros, hablaba esta mañana de un itinerario en la construcción del país, me parece bellísimo. Entonces, el río Magdalena, el itinerario del río Magdalena y lo que ha sido el río Magdalena, la construcción del país, ahí sí tendría un apellido en el cual caben muchas cosas, pero tiene una intencionalidad. Porque habría posibilidades de tener nosotros un itinerario de la música del río Magdalena, de los personajes del río Magdalena, de la arquitectura del río Magdalena, de las festividades del río Magdalena, de la gastronomía, de las artesanías, de los puertos, de las refinerías, de las bases, de los transportes, de lo indígena, de lo afrodescendiente, de los municipios, de lo histórico, de los ecosistemas, de lo hídrico. Pero va a ser parte no ser de ser el centro. Es decir, habría que buscar un apellido que recoja desde ya lo que nos aportaba el doctor Ferro. Finalmente, hay necesidad de tener una metodología, unas pautas a seguir, tener una justificación, tener un objetivo general, sigamos. Y hay ejemplos. Esta es la ruta del hierro. Fíjense ustedes que recoge varias regiones. Sigamos, esta es la ruta de Al-Andalus, esta es la ruta de la seda, sigue, esta es la ruta maya, sigue, esta es la ruta del Inca, esta es la ruta de misiones jesuíticas, y quisiera terminar con esto. Borges dice que mirar el río es mirar el río hecho tiempo y agua, y es recordar que el tiempo es otro río, y que saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Amigos, perdernos en el río no es perdernos es encontrarnos en el río. Y me gusta mucho esta de Caro cuando dice: cuando todavía estás nadando un río real, y para mí atravesar el río es empezar hoy a construir el itinerario y llegar al itinerario el día de mañana, a la declaratoria, para que verdaderamente empiece el itinerario, porque ese itinerario no termina con la declaratoria de ingreso, ahí es donde empieza. Dice: cuando atraviesas nadando un río imprevisible y peligroso, si logras llegar a la otra orilla, o sea, llegar al mar, eres una persona distinta de la que entró en el agua. Yo sí quisiera que si trabajamos en el itinerario del río Grande de la Magdalena, eso nos sirva para cambiar a nosotros, que el itinerario del río nos sirva para cambiarnos a nosotros en nuestros conceptos, en nuestros ideales y sobre todo en nuestra capacidad de trabajar juntos. De nuevo, quiero terminar con lo que me hubiera gustado empezar. Nada sobre nosotros sin nosotros, con el río Magdalena. Muchas gracias. Don Pablo, muchas gracias. El arquitecto Efraín Guillot le donó 5 minutos de tiempo. Arquitecto, bienvenido. Le damos la palabra. Ya poco a poco vamos tomando información, vamos teniendo datos, vayamos preparando nuestras inquietudes, reflexiones para que ahora en el momento de las preguntas podamos tener el espacio. Gracias, Ana. Buenas tardes. Pues este proceso que nace del mismo trasegar como arquitecto, que nace del mismo amor que inicialmente ahonda, yo soy hondano,
de cada experiencia, cada anécdota. En mis vacaciones, pues viví los primeros años de mi infancia. Mi papá, Frank Guilló, fue profesor aquí de Santander. Nos fuimos a vivir, es de Santa Marta, nos fuimos a vivir a Cartagena y la gran mayoría de mis años he vivido en Bogotá, estudié en la Universidad Nacional de Arquitectura, lo cual siempre había una referencia directa a Honda. Es un recuento muy personal, pero es cómo se identifica uno, tanto como en su crecimiento como en su desarrollo profesional y en el trasegar ya laboral. Me acuerdo que venía en todas las vacaciones, y era el mismo recorrer la calle Las Trampas, los puentes, etc. Ya en la Universidad Nacional me hacía invitar por otras carreras que venían a Honda, quería mostrarles a Honda, quería mostrarle lo que vivificaba Honda, que es el río, que a propósito el Salto es especial. Hay estudios de las piedras del río Magdalena en Honda, en el Salto. Eso vio a uno entrando en su, no sé, puede ser hasta una poesía propia, pero también es hechos que pasan, ¿sí? Entrando a sentir el río, sentir primero Honda, como digo, la calle Las Trampas, y en eso pues llegué hace aproximadamente 4 años a la región cafetera, lo que es el cafetero, y se unía también el café con alusiones básicas, como que aquella novela en el cual nosotros aquí con el arquitecto Sergio Gaitán teníamos proyecto en Ibagué y parábamos para verlo. Cuando llegué a la región cafetera tenía también esa alusión, pues el café, la riqueza. Yo me inscribí desde Bogotá para tener esa satisfacción de saber qué era recorrer entre matorrales, para hacer cualquier persona que llegue a trabajar. Me inscribieron en la Federación de Café del Quindío. Estuve próximo a viajar. Bueno, resultó algún proyecto en Bogotá, pero al llegar me empecé a enterar entonces qué era el paisaje cultural cafetero, y era una entidad que ayudó a ser más representativa esa región, ¿sí? Tanto así que se cambiaron, o se identifica más la región por el paisaje cultural cafetero, ya consolidando todo el historial y todo el proceso familiar de la recolección del café. Y en eso hubo un primer encuentro internacional del paisaje, en el cual asistí, participé en unos talleres, había geógrafos españoles, en cercanía, y ahí estaba como director, como principal ponente, el profesor Pablo Rincón. Yo me acerqué a él, no sin antes haber hecho una consulta a una arquitecta, Raquel Peñalosa, colombo-canadiense. Le dije, ¿qué podemos hacer? O sea, una locura mía, paisaje cultural del río Grande de la Magdalena. Me dijo, perfecto, eso está muy bien, mis padres son de Girardot, yo te apoyo, yo soy de LANI, es una asociación mundial acerca de paisajes culturales, te vamos a apoyar. Yo, bueno, preséntame al profesor Paco. Me acerqué, le hice una pregunta así y ya. Después, gracias al apoyo del doctor William Calderón, tuve una presentación aquí de Charlas al Río. La bautiza así, siempre ha sido referencia, un paréntesis que me introdujo aquí como arquitecto, a pesar de ser de donde todo, fue el arquitecto Gustavo del Río, ¿sí? Son referencias de pronto muy que uno se alegra, y como para anécdota, como un paso anecdotario preliminar, porque esto lleva una cantidad de trabajo. Como arquitecto lleva muchísimo trabajo, entonces pues por ahora disfrutemos lo anecdotario. Mis hijos nacieron en agua, entonces es como que ve, el río se está compenetrando conmigo. En Charlas al Río, que se llamaba
Onda Patrimonio Arquitectónico y otros, lancé la idea de crear, de empezar a estudiar, investigar cómo es el paisaje cultural del río. Definitivamente pedí una cita al profesor Fabio Rincón, concretamos algunos temas, se asustó, creo que me llamó loco, una envergadura tremenda, y llegamos a la Universidad Nacional Bogotá. Conocí al profesor Ignacio Mantilla como rector, dio total aval y fue catalogado el 23 de abril del 2018, me retrocé un poco, el encuentro fue en noviembre 16 de 2017, Charlas al Río fue en noviembre 18 al otro día, aquí en Onda, en el patio de bolas de esto. Se estuvo estudiando, estuvimos reunidos y el 23 de abril fue aceptado el profesor Fabio Rincón como director de lo que entonces se llamaba Paisaje Cultural del Río. De acuerdo a una presentación que yo hice el 22 de febrero de ese mismo año 2012. De ahí en adelante ya empezamos a asustarnos día a día más, pero a saborear y a asumirnos y sentirlo ya en nuestra piel, en nuestro quehacer. Y se presentó, se empezó a trabajar en la formulación del proyecto. Se hizo para organizarlo y se está planteando, se está estructurando, ya se presentó a la Universidad Nacional, fue admitido como proyecto especial de carácter nacional. Me decían el director a través de un departamento de investigación del DNPI que gracias al profesor Ignacio Mantilla y a lo valorable del tema, que fue catalogado en el mismo nivel de todo lo que asesoró la Universidad Nacional en La Habana en conversaciones. Así quedó catalogado este proyecto. Bueno, estuvimos trabajando, conocíamos al profesor Gustavo y concretamos en presentar ante la universidad ese primer documento que nos llevó al doctor Ángel a dar a conocer en la Magdalena. Se creó este foro, una invitación inicial, después se abrió a estos profesionales. Entonces eso es, o sea, citamos el río, se empieza en Onda, se va a replicar, sintámonos, sumerjámonos y disfrutemos, y las añoranzas vivificámoslas en este proyecto que es el Itinerario Cultural del Río. Muchas gracias. Que es, como ven ustedes, el segundo o el subtítulo del proyecto. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Doy la bienvenida a quienes asisten, por supuesto, y de manera muy particular a mi amigo tan cercano, el arquitecto César Valencia, director de ICOS. Creemos que una relación más allá de lo académico, también de amistad. Muy grato estar aquí con vos, César. Bien. La apropiación social y cultural hay que plantearla desde conceptos. En los estados, las estructuras sociales están formadas por instituciones. Pues uno piensa que la institución debe orientar normas y valores para que las personas se identifiquen con la institución. Menciono un ejemplo para que lo entendamos. En la zona cafetera hay un capital social, para incluir una secuencia de capital social muy importante de los caficultores con respecto a los comités de cafeteros. En las encuestas que uno hace en la zona cafetera, el 80% de caficultores tiene una relación social con la Federación de Cafeteros. Para nuestro ejemplo de ahora ya la República, la República de alguna manera gestiona
estimula normas y valores cuidando a los niños en la biblioteca, o cuando uno es discapacitado en la biblioteca del Banco de la República, allí hay una relación con la institución. Pero el otro capital social es el que se forma no desde las instituciones, sino desde las organizaciones. Caso perfecto, Asociación de Pescadores, que esta mañana conversamos con la doctora Marcela de Magdalena. Son capitales sociales que pueden provenir de la institución o pueden provenir también desde las personas. Esto nos pone entonces en la tarea de, ante un proyecto como estos, pensar cómo la sincronía entre las instituciones y las personas que tienen un capital social. Pero también esas personas lo que llamamos de esos lazos comunitarios tienen un capital cultural. Si observamos para América Latina, todas las producciones culturales, todas, provienen o de sectores campesinos o de sectores populares. El tango, la samba, la ranchera, en Colombia el vallenato, la cumbia, el currulao, Festival de Blancos y Negros, el Petronio Álvarez, etcétera, etcétera. Todos provienen de sectores populares o campesinos. Luego, como dice García Campini, esas producciones culturales se ponen en escena y en algunas ocasiones se pone en escena de la peor manera posible, como una industria capitalista del espectáculo manejada por las industrias propias del capitalismo voraz. Creo que hemos por ahora hacer una advertencia sobre la necesidad de no posible evitar que lleguemos a esas condiciones con el itinerario cultural del río. Ninguna, por lo menos en Colombia, de manera muy tardía, yo tengo la oportunidad de recorrer el país. Y si alguien se detiene a hacer un estudio de las bandas de música de los pueblos, sería interesante eso, una historia. Todas las bandas de música de los pueblos eran conformadas por músicos empíricos que eran artesanos, carpinteros, zapateros, sastres, tablas de la construcción. Son los últimos años con las que la cultura es que ha habido ya una formación muy importante de niños y jóvenes en las bandas, pero antes eran de los viejos. Entonces, de nuevo, esas procesos culturales provienen de sectores populares o campesinos. Si ustedes analizan también un asunto que parece clave, eso lo leí acá en un texto, creo que es Gadamer, ninguna estructura económica estimula producciones culturales, o sí. Pues tal vez el Banco de la República ahora, el Ministerio de Cultura, pero hasta antes, la estructura económica no. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Entonces, veamos cómo la actividad económica como la de los pescadores logra formar un capital social, un capital cultural y identitario alrededor del río. En ese sentido, es muy importante, pues estamos hablando de progreso social y cultural, pues hablar de qué es la cultura. Esta mañana, hermano Ferro dijo una cosa muy interesante y es que, miren, los conceptos tienen un contenido crítico. Crítico significa que nos sirve para confrontar la realidad con mi conciencia. Pero por desgracia, cuando los conceptos sobre palabras pierden el sentido crítico y, como digo esta mañana, hermano, son manoseados. Esto la gente habla de cultura mafiosa. Por desgracia, un concepto del profesor Jorge Luis Garay, cultura secarial, cultura de la violencia. Y ayer en una entrevista escucharle la cultura de la corrupción.
Entonces, cultura sobre una etiqueta, como dice Lipovetsky, para lograr cualquier cosa. Resulta que cultura no es eso. Voy solo a entenderme, nomás en la definición etimológica, porque podría aquí, disculpen, mi maestría en sociología de la cultura, pero aquí hacer un seminario, no sé cuánto tiempo sobre la cultura, pero voy a dedicar solo a 3 puntos cruciales, lo que es la cultura, para que entendamos cómo puede ser la apropiación cultural del itinerario cultural del río. Hacia allá apunta mi exposición. En la definición etimológica, cultivar es culto, cultus, acción de cultivar, derivado de coler, cultivar, escuche muy bien, cuidar, practicar, honrar, cultivado. En ese sentido, también Heidegger dice que la cultura se refiere a los máximos valores propios de la vida humana. No está aquí el rector de esta mañana de la universidad, ¿por qué? Por educación. Voy a buscar nuestro momento en la presentación de esta mañana. Había un título grande. Y pido ahora a Efraín que me enviara la foto. La presentación dice: Red de Universidades del Alto Magdalena. Luego dice su título: La cultura, formación integral en educación superior. Si asumimos que la cultura es cultivar, incluso aquí hay otra afirmación de Gadamer, dice: la palabra cultura significaba con toda naturalidad para un pueblo cultura, para un pueblo campesino romano significaba agricultura, o sea, cultivo de la tierra. Si empezamos en términos lógicos, mi gran amigo Fabio, voy a adelantar, tiene en su casa un jardín muy lindo. Entonces, si uno cultiva una planta que tiene flores, está esperando que tenga mejores flores. Y si uno cultiva un cultivo para comer, está esperando que tenga mejores flores o mejor maíz. Entonces, pues aquí, cultivar está asociado al cultivo, en este caso de los seres humanos, del cuerpo y del espíritu. Eso es. Puedo dedicarme a hablar mucho más sobre la cultura, pero bueno, voy como ahora, esta mañana el hermano habló sobre la paz y ahora también Fabio hizo una referencia a la paz, pues me dieron la oportunidad ahora de hacer una cita también. Einstein está muy preocupado por el instinto de agresión, instinto de autodestrucción de las personas, instintos de violencia. Somos así, a veces demasiado agresivos. Entonces Einstein le envió una carta a Freud muy angustiado y le pregunta que qué debe hacer para reducir esos instintos de agresión, de violencia, instintos tanáticos, el tánato de la muerte, ¿no? Instinto de muerte. ¿Qué hacer para reducir ese instinto? Y Freud en una lindísima carta le responde, dice: entre tanto, podemos confiar con absoluta seguridad en que lo que se haga por el desarrollo cultural es algo que se hace contra la guerra. Eso es una de ellas. Y justo creo que las comunidades en Colombia, como ya al principio, que hacen procesos culturales, todas las hacen para la vida. Incluso a veces las hacen en condiciones terribles de guerra. Producen esos eventos culturales para un acto de resiliencia contra la guerra. Eso es muy importante. Yo estuve un trabajo de un muchacho, de un exalumno mío, donde el charco nariño mostraba cómo la música del charco nariño es una música que se hace para resistir, para aguantar los embates de la guerra. Bueno,
Volviendo sobre el río y una comparación con paisaje cultural cafetero. El río es un factor real. Del cual se derivan elementos culturales. Lo que UNESCO reconoce no es un objeto. No es un objeto. Lo que reconoce son las derivaciones culturales de ese objeto. Entonces, UNESCO no va a reconocer al río Magdalena por el río, porque de esa manera tendríamos que asumir que todos los ríos de Colombia deben ser itinerarios culturales o patronos de la humanidad. No, porque hay los elementos de tradiciones culturales muy importantes derivadas del río. Y esas tradiciones pues tienen que ver con, me disculpan de nuevo, yo soy bastante neurótico en los conceptos, pero espero que algo sirva. El concepto de tradición. Giddens dice que hay 3 tipologías de tradición. Tradición auténtica, que es la que tienen los pescadores sobre el río, o los grupos de danzas y música que hay sobre el río, una tradición auténtica. Una tradición inventada es aquella que en algunos casos las hacen para el turismo internacional. Pues yo no he visto ningún escocés que se vista con balde de cuadros. No, lo hacen pues para las fiestas. Como tampoco hay una recolectora de café que se vista con la chapolera, o ningún hombre que coja café que se vista como Juan Mateo, no, ninguno. Se tira a rodar por la falda de una loma de una finca de cerca para una quebrada, ¿no? Eso es una tradición inventada. Y otro lado están las tradiciones reinventadas, que la de grupos humanos que han nacido ya a los goces propios del modernismo, del capitalismo, pero luego se dan cuenta de que si echan reverso, logran tener grandes beneficios. Ahí está el querido hermano Ferro, como antropólogo, está todo un comercio, Fabio, de lo que yo llamo el comercio del posmodernismo democrático, posmoderno, ¿no? ¿Cierto? Muy interesante. Entonces, para terminar, voy a hacer mención a lo que dice también Fabio ahora con el Quindío del turismo. Cuando yo era joven, hace muchos años, llegaba acá al pueblo donde nací, y la gente por las calles decía: uy, este pueblo cómo ha progresado, ya tomaron todos son ranchos, ya los tomaron. Fíjense cómo los pueblos del Quindío que optaron por esa carrera del modernismo desbocado con la arquitectura, demasiado anacrónicos, porque en 1970 ya había una escuela, una onda muy fuerte en el mundo, una corriente de una valoración de lo tradicional. ¿Y cuáles fueron los que se convirtieron ahora en los pueblos más apetecidos por el turismo? O sea, los atrasados de antaño, Pijao, Salento, Finlandia, son los posmodernos de ahora, con esa relación muy fuerte hacia un turismo un tanto democrático posmoderno. Y como aquí, para terminar ya con lo de la paz, voy a rematar con una cita de Legado Verde de nuevo, para que pensemos en el asunto de la cultura de la paz, y dejemos eso de estar poniendo etiqueta cultura para cualquier cosa. Dice Gamer, hasta tal punto es serio el asunto de la cultura, que esta no se refiere al empleo del tiempo libre. ¿Qué expresión más horrible? Dice Gamer. Es una expresión que ella dice que no se es bastante libre para el tiempo libre. Aquí se viene el remate muy interesante. La cultura no es el empleo del tiempo libre. Escuchen esto. La cultura es lo que los hombres pueden impedir para precipitarse unos sobre otros y ser peores que algún animal. Pero los animales no conocen, a diferencia de los hombres, la guerra, es decir, la lucha entre congéneres hasta la aniquilación. Muchas gracias. Profe Gustavo, muchas gracias. Ahora el uso de la palabra para el doctor Germán Ferro, director del Museo del Río. Hace unos años me dieron con un DACA llevando una selección de viajeros por Colombia para un proyecto editorial, y en el bus
de Medellín a Bogotá me dieron Burundanga. Mi mamá estaba feliz cuando llegué y duré perdido como una semana en un hospital. Y mi mamá estaba feliz porque por primera vez su hijo Germán era muy obediente. Póngase los pantalones, me los ponía, amárrese los zapatos, tenía mi voluntad. Pero eso solo fue por un momento. Que siempre he sido muy desobediente. Y también soy desobediente con la UNESCO. También invito al distinguido equipo que está aquí con nosotros y a ustedes a mirar con pensamiento crítico lo que la UNESCO tiene como mandato. Y desde allí construir, porque celebro la posibilidad. Yo estaba muy emocionado cuando Fabio nos leía los atributos que podría tener o los valores que podría tener un itinerario, y ahí encaja absolutamente el río Magdalena. Este es el proyecto perfecto para llevar como un itinerario cultural. Sin embargo, yo quiero insistir como para abrir la conversación, las preguntas, los interrogantes, colocarnos en una postura, sí, no obediente a unas líneas trazadas de la UNESCO, sino construir desde nosotros ese proyecto, esa gran aventura que los colegas han iniciado, y que ese es el principio de este gran proyecto. Pero ese proyecto tiene que construirse con categorías propias, con categorías que nos reconozcamos en ella, una construcción de conceptos, como Gustavo ahora señalaba, que es el trabajo de investigación sobre una realidad colombiana. Porque el tema patrimonial es muy paradójico. Ahora lo pensaba con emoción celebrar este evento, esta gran aventura que comienza, pero también en enorme riesgo. Casi que podría construir una frase: patrimonializar para poner en riesgo el patrimonio. Eso es la paradoja. Patrimonializar para poner en riesgo el patrimonio. Y eso tenemos múltiples ejemplos mundiales, y en el caso colombiano también, de la cual no escapa el paisaje cultural cafetero. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? Esas son las contradicciones, y a lo que, digamos, podemos arriesgarnos a trabajar en esta posibilidad de pensar el río, que siempre será una aventura maravillosa, un desafío político importante, que, como lo decía esta mañana y Gustavo lo recordaba, un desafío para la construcción del país, para la construcción de la paz en Colombia. Gústenos o no, o les parezca a muchos que eso era una práctica política o que lo estamos haciendo mal, pero considero que el río Magdalena, eso tal vez sería una excepcionalidad, que ahora hablamos de eso. El río es el lugar propicio para tejer, para amarrar esa paz volátil en su capacidad de contener y ser el eje articulador de una construcción de nación. Entonces, como diría Schopenhauer, toda acción es un acto de cortejo. Y aquí vamos a hacer ese acto de cortejo, que es con el río, con el restablecimiento del vínculo con el río. Porque también estoy de acuerdo frente a la colega que nos presentaba lo del paisaje cultural cafetero, el tema de la vulnerabilidad, la tremenda vulnerabilidad en la que está el río y su necesidad de sostenibilidad que está planteada en el documento de UNESCO. En eso, pues sin duda lo comparto. Tenemos una tarea inmensa y un reto de trabajar en ello. Y por eso celebro que una investigación, porque es eso, investigación, investigación e investigación, que hay mucha, pero que hay que ordenar, hay que construir síntesis de ese proceso, hay que mirar en una tarea de comprensión de esa complejidad del río Magdalena. El expediente es un trabajo
enorme. Aquí no ha habido tiempo para que los colegas les cuenten que el expediente dura mucho tiempo en hacerse, que es muy exigente, que muchos patrimonios mundiales ya con declaratoria en Colombia, por ejemplo, en la Semana Santa, las procesiones de Semana Santa en Popayán, pues el expediente pasó 4 o 5 veces y lo devolvieron. La tarea se hizo mal y se devolvía. Me acuerdo cuando la persona que estaba pendiente de ella, pues sentía como el niño que hizo mal la tarea, ¿no? Entonces es un reto enorme, de muchísimo rigor, que he insistido que lo tiene que tener la investigación. No comparto en esa paradoja que me permite mirar este tema esos dos grandes valores inamovibles de la UNESCO de excepcionalidad y autenticidad. Ni el río es excepcional ni es auténtico. Y desde allí veo algunas, pues me inquieta un poco eso, ¿no? Porque insiste mucho la UNESCO en ese valor a mi manera muy anticuado y muy histórico, a pesar de que lo dicen otros, pero ni el río es excepcional, universal. Cuando tuve la oportunidad de curar los patrimonios mundiales de Colombia en una exposición que hice en el Museo Nacional, pues dimos ese debate. Es que el valor, el gran valor establecido sobre el río es su excepcionalidad universal, va a ser una cosa única. Vamos a ir a mirar eso tan raro. Ahí empieza a sufrir el Chiribiquete, en la excepcionalidad del Chiribiquete, y empezar los grandes vuelos turísticos de los ricos y la avanzada de la frontera agrícola, porque la FARC no está ahí. Usted no controlaba el territorio y empieza el riesgo del Chiribiquete, el gran patrimonio de Colombia, el gran paisaje precioso del Chiribiquete en riesgo. Entonces nos movemos en un escenario que hay que mirarlo con criticidad, pero no para decir no lo hagamos, una mirada negativa, sino desde allí construir en equipo un proyecto que pueda servirnos para Colombia. Así hacemos investigación no para hacer turismo cultural. Es que una cosa no es con lo otro, que eso está bien. Yo diría otro digamos pecadillo que tiene este camino, ¿no? Hacemos esa investigación para mirarnos a nosotros mismos, para reconocernos a nosotros mismos. Como diría el gran investigador colombianista, Colombia a pesar de sí mismo. Esa gran investigación sobre Colombia. Y yo podría decir entonces, Magdalena, un río a pesar de sí mismo. Y en eso, entonces, pues algunos aspectos que aquí se señalaban del río, creo que pueden ser importantes. En ese itinerario que también da luces, qué buen itinerario es el Magdalena, ¿no? Eso lo comparto totalmente. Se allena, califica todos esos aspectos en que Colombia tiene que avanzar sobre esa construcción de ese itinerario, de ese viaje que hablaba esta mañana, ¿no? Pero de nosotros que no conocemos ese río, ¿no? Que Colombia no lo conoce, y entonces yo diría que es una gran oportunidad. Se advierten muchos riesgos, pero no sé por qué insistimos en ese camino, ¿no? Esa paradoja que tenemos que resolver. Se señalan los riesgos, pero se exige. Como infraestructura, yo hace poco asesoré a un grupo de Estrato 10 de una institución internacional que quería proyectar un turismo de estrato muy alto por el río Magdalena. Se quiere mirar lo folclórico como vitrina de un lugar y del otro, pero cuidado no tenemos en esa estructura de accesibilidad que se hablaba acá, o adecuada, no tenemos el champú en el cuarto del hotel en Tenerife o en Gamarra, ¿cierto? O sea, todavía estamos pegados de una idea de confort y de una idea de un turismo donde, como tú lo señalabas ahora, es presentada como espectáculo. O sea, ese acercamiento
tiene que ser con mucho cuidado, con mucho respeto y en una tarea partícipe fundamentalmente, como aquí se decía, pero que hay que hacerlo en la realidad con las comunidades de ese río que es tan distinto, de ese río que es tan diverso en su paisaje, en su mundo cultural, porque es un río y son muchos ríos, como también diría Borges, ¿cierto? Entonces, creo que hay una tarea muy importante y que esto que apenas comienza, por esta buena intención de pensar que no es patrimonio, pues por supuesto que no es patrimonio en movimiento. Había dicho yo esta mañana y me interesa manejar ese concepto. No es un patrimonio inmóvil, fijo, sino el río mismo nos invita, nos dijo ya, nos enseñó ya que ese patrimonio está en movimiento, está en cambio, está fluyendo como el río mismo. Y desde allí mirar esas dinámicas tan ricas. En fin, también tengo algunas inquietudes sobre apropiación social del patrimonio, pero ¿qué le vamos a decir a los pescadores que se apropien social y cultural del patrimonio si ellos son ese patrimonio? Ahí yo creo que también hay una soberbia académica de decirle a las comunidades que se apropien de su patrimonio cuando ellos son ese patrimonio. Yo aquí, patrimonio allá, no, eso es una esquizofrenia que la vemos desde la academia, pero el patrimonio está ahí vivo, luchando, defendiéndose, la resiliencia que se hablaba ahora, la excepcionalidad del río, o la característica o el motivo central, su oferta es mostrarle al mundo cómo a pesar de todo sobrevive el río. A mí me choque, me ofendo cuando la gente dice ese río cochino, y yo no tomo porque tiene mercurio el pescado, sí, ese río está muerto. No, cuando uno recorre realmente el río y no lo mira a través de la televisión, es que ese río ha dado prueba de su capacidad de sobrevivencia, de su capacidad de recuperarse. Antes de inventarse la palabra resiliencia, el río ya lo había hecho. El río, su gente, sus comunidades, lo que han hecho es sobrevivir, ¿no? Apostar el río, seguir allá cuando el desarrollo y el capital va por otro lado, las comunicaciones, el río y su gente y sus comunidades han seguido viviendo, han seguido apostándole al río. Y eso me parece algo muy importante de demostrar, ¿no? A pesar de la guerra, a pesar de los muertos, de ese río que también es un cementerio, a pesar del abandono, ¿no? A pesar del olvido, ese río sigue sobreviviendo, ¿no? Es un río que es su gente, ¿no? Eso lo dijimos tantas veces al proyecto de encauzamiento aquí en este mismo auditorio. El río no es un fluido de agua que hay que canalizar, tragar, sino el fluido es un grupo humano de comunidades que han apostado ya hace más de 15.000 años a vivir aquí, a habitarlo, ¿no? Ahora que tú señalabas hace un llamado a Heidegger también, el río es una experiencia de habitación, de llenar de significado, y el río por eso es una cultura fluvial, y en eso estamos muy cercanos a esa idea de itinerario. ¿Qué otra cosa quiero decirles? Me ha tocado la tarea al final como de recoger que me ha solicitado Ángel en diálogo con mis compañeros y en abrir, digamos, también las preguntas de este proyecto, que va a ser una gran epopeya, una aventura a la que se van a meter. ¿Sabía qué energía, mis respetos, después de todo ese trabajo con el paisaje cultural cafetero, que valió la pena señalar acá la diferencia entre paisaje e itinerario, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Pero bueno, esto es un trabajo de varios años. Yo celebro este encuentro porque aquí estamos poquitos, pero está comenzando ese gran proyecto. Y vamos a tener para muchos años esa inmensidad de territorio, ese itinerario de 1.500 kilómetros de distancia, ese
viaje gigantesco, ¿no? Cositas como para ir afinándonos, para ir aprendiendo como equipo de investigación, ¿no? Ahí hubo confusión entre el alto y el bajo, que todavía sigo insistiendo desde el museo, porque como el norte es arriba, creemos que el alto es en el norte. Hablamos esta mañana, ya en el norte es el bajo, desde allí empezamos a aprender. También cuando yo llegué al Museo del Río, en una museografía anterior, se habían equivocado y ponían el alto arriba, porque siempre creemos que el alto es el norte. Y para cualquier pescador, por supuesto, eso es el ABC de todos los días, porque ya sabemos dónde queda el bajo y dónde queda el alto, ¿cierto? Pero el río es un palíndromo. Eso es interesante de pronto, pensar el río como un palíndromo, porque el río se lee, se vive, se experimenta, se navega aguas abajo, aguas arriba. Él cobra sentido en las dos direcciones. Eso podría ser bonito. También pensarlo, que nos da ideas para comprender la riqueza de Magdalena. Pero también, tú recordabas, Fabio, de lo de rostros, eso es lo que hemos planteado en el museo, navegación y rostros de un río mundo, dice el nombre de la colección permanente del museo, renovada hace casi 4 años. O sea, es la historia de un río que en casi todo su trayecto es navegable, pero es también el rostro de unos grupos humanos que han conformado un río mundo, o sea, una cultura. Y eso creo que sería muy importante para el país, que entendiera eso. El río es también, por esto termino, ya está el tiempo, ¿no? El río es un río de un itinerario de los oficios. Vestido también es otra pues idea, otra herramienta que puede ser útil, ¿no? El Magdalena, un itinerario de los oficios, porque el río es eso, las prácticas, los saberes múltiples en toda su extensión, y ahí recogeríamos no solo navegando porque hasta de Neiva arriba hay una riqueza excepcional, ahí sí, maravillosa, de un río que va de los 3.685 a los 0 metros todos los paisajes, pero allí no hay navegación. Por lo tanto, la navegación es una característica muy importante del río, pero no es solo ella. Yo diría que es un río de los oficios, y unos oficios que tienen un rostro, una historia, un contexto, y eso me parece interesante. Conversando con Ángel, y les agradezco a ti, a la institución, a la Cámara de Comercio y Especial Banco, esta posibilidad, ¿no? Y para poder decir que desde acá, desde Honda, desde la comunidad de pescadores, aquí están miembros del Centro de Memoria Histórica, desde los lugares, desde el valle mismo, ¿no? Porque el valle es también las tierras bajas y las tierras altas. Esa es la gran característica del río, conectar las tierras bajas con las altas. Conectar el Caribe con los Andes es también para mí uno de los grandes cualidades del río en esa enorme diversidad. El río tiene toda la capacidad, o tiene la capacidad de el río es andino y caribeño, y tiene la capacidad de conectar esos dos mundos, ¿cierto? Que parecen siempre chocantes, y bueno, entonces ese es el río, y estoy a sus órdenes desde la tarea pedagógica del museo, desde la oferta y el rico trabajo que hacemos aquí en el campo cultural, desde este punto nodal del río, desde esta gran garganta del reino, como diría el mundo colonial. Honda, pues, un lugar que puede ser interesante como el centro de operaciones, aguas abajo y hasta arriba, que ese fue el destino, la vocación y el protagonismo histórico de Honda. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Un agradecimiento, por supuesto, a nuestros panelistas.